7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Nos vamos a Lima, Perú, con nuestro querido Oliver Rodríguez, periodista venezolano en Perú. Bueno, Oliver, siempre llegan noticias desde el punto de vista político preocupantes desde Perú. El tema institucional, la estabilidad del propio presidente Pedro Castillo y ahora esta aparente pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué está pasando, Oliver? Buenos días. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte de nuevo por esta ventana a ti y a toda tu audiencia, además. Y bien, como lo decías, allí la pugna, la batalla entre el poder legislativo y el ejecutivo se intensifica. De hecho, para el día de hoy hay una agenda bastante importante en torno a todo el tema de las investigaciones que se están llevando a cabo en contra del presidente Pedro Castillo. Y es que en el Congreso, Eduardo, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso agendó justamente su cuarta sesión de manera extraordinaria para este miércoles 16 de noviembre, en donde, bueno, se pretende, entre otros puntos, ver lo que es la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación de acá del Perú, Patricia Benavides, contra el mandatario Pedro Castillo y además otros altos funcionarios. También, de hecho, la subcomisión está programada para las 6:30 de la tarde. Sin embargo, todas las miradas están allí puestas en lo que también pueda ocurrir la tarde de hoy. Todos los denunciados, de hecho, son señalados por el propio Ministerio Público como presuntos integrantes de una organización criminal bastante grave que, bueno, esta organización habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario, por el propio presidente del Perú, Pedro Castillo. También, de hecho, Eduardo, se verá otros informes constitucionales, por ejemplo, uno que fue formulado por el congresista Guillermo Bermejo, también congresista que es del oficialismo. Esta denuncia constitucional formulada por él va en contra de la fiscal Patricia Benavides, quien lleva pues adelante toda la investigación contra el presidente Pedro Castillo, esto por el presunto delito de organización criminal de encubrimiento personal por un caso específico que relaciona a la hermana de la fiscal, que de alguna u otra manera también está, digamos, inmiscuida en un caso delicado y que está siendo también seguido por la justicia y obstrucción a la justicia, parte, digamos, lo que ese informe pues detalla. Por otro lado, Eduardo, también los parlamentarios de Perú Libre, que es el partido de gobierno, presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación de la misma manera por presuntos delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia. Entonces está allí precisamente el detalle de lo que vendría siendo ese en contra de tanto el poder ejecutivo como el poder pues legislativo. Ahí es importante, Eduardo, recordarle a ti y a toda la audiencia también que hace unos días, de hecho, Pedro Cateriano Bellido, que él es expresidente del Consejo de Ministros, pues conversaba también ante medios de comunicación acá en el Perú y decía que el Ejecutivo ha logrado que se dejen de analizar, digamos, de alguna u otra forma en el Congreso la denuncia constitucional que había sido presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente Castillo para abocarse a otros temas como la cuestión de confianza. De hecho, recientemente también desde el Congreso pues se señaló al presidente de la República como traidor a la patria y de hecho se llevó un proceso que para el día de hoy también había una citación, pero el presidente de la República se le cruza con una programación, una cita que tiene con la Corte Suprema y pidió también al Congreso pues cambiar de fecha. De hecho, el presidente del Parlamento le respondió que aceptó el pedido y se le comunicará pues oportunamente al mandatario esta nueva sesión en donde se pues debe profundizar en lo que vendría siendo este tema de las declaraciones. De hecho, vertidas ante el periodista Fernando del Rincón en una entrevista para la cadena CNN. En dicha oportunidad, de hecho, el presidente Castillo habló de la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia, una circunstancia que pues le valió lo que vendría siendo esta acusación por traición a la patria, cuyo informe de hecho final fue aprobado por la subcomisión de acusaciones
constitucionales. Entonces, de hecho, el expresidente del Consejo de Ministros decía que esto forma parte del juego político, de la estrategia de gobierno, que se ha dejado de hecho de analizar la gravedad de la denuncia de la fiscal de la Nación, que está imputando al presidente gravísimos actos, Eduardo, en el ámbito penal, e inclusive pues llega a calificar al gobierno como una posible organización criminal. Entonces es bastante complicado. En octubre del presente año la denuncia de hecho fue recibida por los 16 miembros de la subcomisión. La titular del Parlamento para el momento, Lady Camones, recordamos que también ahora pues por un proceso que se le siguió a Lady Camones interno en el Congreso, ya hay otro presidente del Congreso que se trata pues de José Williams, pero para ese momento, Eduardo, la titular del Parlamento explicaba que a partir de la fecha ellos tendrían 10 días hábiles para elaborar un informe de calificación que marcaría si está, digamos, es procedente o improcedente, es decir, si cumplía los requisitos que establece el Poder Legislativo para ser admitida, y decía que era un proceso que tomaría en promedio no menos de 3 meses. Entonces, obviamente, por todos los procedimientos que debían atender en el Congreso, por todos los plazos que había que cumplir, en este caso, por todos los testigos también que había que escuchar. Entonces, bueno, ya para el día de hoy se tiene previsto al final de la tarde, pues que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vea como tal, revise como tal lo que sería esta denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación contra Pedro Castillo y otros pues altos funcionarios, en donde pues se les señala como organización criminal. La verdad que lo que cuentas es muy enredado, así luce, y se suma a esta secuencia de episodios en los que, desde el punto de vista político, las cosas siempre se ven complicadas en Perú y que nos llevan a preguntarnos cómo podrá dilucidarse, despejarse una situación tan compleja. Ahora, Oliver, y antes de finalizar, ¿de qué manera esto coincide o contrasta con la condición económica del Perú de hoy? Porque hay quienes dicen que hay un contraste entre las dificultades políticas o sociales que puede tener Perú y el rendimiento que hoy puede tener su economía. ¿Qué opinas al respecto? Sí, la situación hasta ahora sin duda alguna ha afectado a la economía del país. De hecho, pues economistas aseguran que de alguna u otra manera lo político tiene un peso preponderante dentro de lo que es el factor económico, a pesar también incluso de todo este tema internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania. Luego, por supuesto, también algo preponderante que afectó a la economía del Perú fue la pandemia por el COVID-19, pero sin duda alguna esta inestabilidad política profundiza problemas de fondo económicos. De hecho, Eduardo, importante resaltar que en lo que vendría siendo digamos, los ministerios, ¿ok? Justamente toda la parte ministerial de las carteras ministeriales también han sufrido cambios de ministros en diversas ocasiones. Por ejemplo, justo la cartera de Economía, ya han pasado más de 4 ministros durante, digamos, todo el proceso de este más de año y medio, casi bueno, que está cumpliendo Pedro Castillo justamente al poder, y de alguna u otra forma manifiesta, ¿no? Esa profunda crisis, esa inestabilidad que llega, de hecho, hasta el tema económico. Acá los precios, de hecho, han subido, la inflación también se ha hecho sentir, hasta ahora se ha manejado, pero de alguna u otra forma, algo que ha afectado sin duda alguna es la política y de hecho todas estas denuncias constitucionales en contra del presidente de la República. Ellos aseguran, Eduardo, igual desde el Poder Ejecutivo, que están dando el 100% para que de alguna u otra forma todo esto que se está llevando con relación al presidente de la República no afecte, digamos, al pueblo peruano, a los ciudadanos. Sin embargo, no es, digamos, lo que se puede evidenciar. La realidad es otra. De hecho, hay mucha incertidumbre. La población, por supuesto, de hecho, quieren que se vayan todos. Hay una encuesta, Eduardo, que realizó Ipsos para el diario El Comercio, en donde habla de una desaprobación
importante que marca no solamente al Congreso de la República, sino también al Poder Ejecutivo. Bueno, Desaprobación de lado y lado, tanto al presidente de la República como al Congreso. Es decir, las bueno. personas como tal no confían en ninguno de los poderes del Estado. Bueno, nada, seguiremos muy pendientes de Perú con los mejores deseos desde acá y Oliver, agradecidos por tu disponibilidad de siempre, gracias por este reporte tan detallado y con una buena dosis de análisis como se necesita. Un gran cariño, mi querido Oliver. Oliver Rodríguez, Eduardo, el periodista. cariño también para ti, un gusto, bueno, saludarte. Oliver, igualmente, Oliver Rodríguez, periodista venezolano en Perú. Volveremos.